Los comentarios y opiniones del siguiente programa son responsabilidad exclusiva de quienes en él aparecen y no comprometen o reflejan la filosofía de AUPAN. Comunicación para todos. Comunidad andina, bienvenidos a nuestro espacio institucional Firmes por Andes, espacio de la administración municipal en cabeza de nuestro señor alcalde Germán Vélez. Mi nombre es Gabriel Ramírez, comunicador social y periodista, y hoy hablaremos sobre la seccional de salud de Antioquia, específicamente el programa ampliado de inmunización. Y para ello nos acompaña desde la gobernación de Antioquia María Triana Torres. Ella es abogada y enfermera del PAI. María, bienvenida al municipio de Andes. Gabriel, muchas gracias por invitarme acá al programa de Andes, y muchas gracias a todas las personas que nos ven el día de hoy y que van a estar atentos a escuchar sobre vacunación. Una información muy importante, María, porque vamos a tumbar muchos mitos. Y arranquemos con la pregunta, pues digamos, lo de coquito, como de escuela. ¿Qué son las vacunas y justamente para qué sirven? Las vacunas, podemos decirlo así, que es uno de los medicamentos preventivos con más éxito en el mundo. Y pues bueno, el programa de vacunación a nivel mundial es uno de los programas con más éxito y que más cantidad de vidas ha salvado en el mundo, y también en Colombia. Antioquia, por supuesto, es líder en Colombia en vacunación, y día tras día, a través de la vacunación, seguimos salvando vidas de nuestros niños y ahora de todas las familias. Bueno, si me mencionas que las vacunas salvan vidas, muchas personas pensarán, no, eso tiene complementos tóxicos, tendrá algo que le hace daño a los seres humanos. ¿Qué podemos hablar de esto? Alrededor de las vacunas se han creado muchos mitos. Sí. Y digamos que las vacunas han sido víctimas de su propio éxito. Entonces, lo que tenemos que contarle a la comunidad es, primero, que las vacunas, antes de ingresar al programa ampliado de inmunizaciones o al programa de vacunación, pasan por unas fases muy rigurosas de investigación, sobre las cuales después de eso es que ingresan a los programas. Entonces, después de muchos ensayos clínicos, de muchos ensayos científicos, es que llegan a nuestros hogares o a los puestos de vacunación. Entonces, es darles absoluta tranquilidad que cuando usted lleva a su familiar, a su niño o a su niña a un servicio de vacunación, está contando con unos biológicos o con unas vacunas absolutamente seguras, Gabriel. Vamos a centrarnos en una de las vacunas que pues, ha tenido más revuelo, no solamente en Andes, en Antioquia, a nivel nacional, sino también en el mundo, y es hablar sobre la vacuna contra el virus del papiloma humano. ¿Qué es eso? ¿Qué es el VPH? Bueno, el virus del papiloma humano es un virus que tiene cerca de, digámoslo así en palabras sencillas, 200 hermanos, de los cuales todos son muy malos, pero hay unos más o menos 8 que causan algún tipo de cáncer y otros tantos que causan las llamadas verrugas genitales. Entonces, el virus del papiloma humano, se dice que cerca del 80% de los seres humanos en el transcurso de la vida vamos a tener contacto con alguno de estos 200 tipos de virus del virus del papiloma humano. Entonces, queremos dejar claridad, este virus lo puede adquirir tanto hombres como mujeres. Entonces, la vacunación del virus del papiloma humano debe ser para hombres y para mujeres. Hoy lo tenemos en el programa ampliado de inmunizaciones, la vacunación, una dosis de vacunación de VPH para niñas entre los 9 y los 17 años y una dosis para los niños hombres entre los 9 y los 14 años. Pero hay una pregunta muy común, Gabriel, sí, y es, si yo paso de esa edad, ¿me puedo poner la vacuna? La respuesta es sí, alrededor hasta los 45 años podemos acceder a la vacunación contra el VPH, pero no de forma gratuita. Cuesta alrededor de 500.000, 700.000 pesos la dosis. Entonces, la idea es que todas las familias de Andes y desde donde nos ven
puedan acceder a los 358 puestos de vacunación en Antioquia, llevar a las niñas de los 9 a los 17 años y a los niños de los 9 a los 14 años para que sea totalmente gratuita. Pero ¿y qué nos previene? O sea, esa vacuna del VPH, ¿qué me está previniendo? Pues está previniendo cerca de más o menos 6 tipos de cáncer. Es decir, estoy llevando a mi niño o a mi niña para vacunarlo contra el cáncer. Cáncer de pene, cáncer de lengua, cáncer orofaríngeo, cáncer de cuello uterino. Entonces es una oportunidad demasiado grande que no podemos dejar pasar. Pues yo quisiera entonces que hiciéramos aquí una puntualización. ¿Es seguro entonces hacerse vacunar contra el VPH? Gabriel, sí, nosotros tenemos una cantidad de biológicos que nos previenen contra cerca de 30 enfermedades. Sí. Si ponemos en una lista de los que de pronto me pueden causar algún efecto secundario menor, dolor en sitio de aplicación, un malestar, y ponemos la vacuna del VPH, es la vacuna que menos efectos secundarios menores me presenta, es una de las más seguras. Entonces la respuesta, Gabriel, es sí, es totalmente seguro vacunarnos contra VPH. Pasando que el VPH es una de las vacunas, podríamos decirlo, más importantes, ya lo dijiste, niñas, niños desde los 9 años para que sea gratuito y antes de los 40, pero pues tendría ya un costo. Las mujeres embarazadas también tendrían este tipo de vacunas. Hay otras vacunas que también son especiales para ellas. ¿Cuáles podrían ser? Es una pregunta muy importante. Lo primero es que las mujeres en etapa de gestación no le podemos administrar la vacuna de VPH. Okay. Hay solo 2 vacunas que les ponemos a las mujeres en gestación. Una es la vacuna contra la influenza, muy importante, ¿cierto? La ponemos hasta la semana 14. Y otra es una vacuna que se llama DPT celular. Y en palabras sencillas, y lo más importante, es que esta vacuna, cuando la administramos a las gestantes, está protegiendo al niño en sus primeros días de vida contra una enfermedad que todos conocemos, que es la tosferina, y que nos presentaban una alta tasa de mortalidad en Antioquia y en Colombia, porque esos niños tan chiquiticos, tan recién nacidos, estaban muy vulnerables. Con esta vacunación, a las maternas estamos protegiendo a los niños hasta alrededor de los 2 meses después de nacidos para que de pronto algún familiar, los visitan mucho, los abuelos, etcétera, no los vayan a contagiar de pronto de tosferina. Ya nos mencionaste entonces estas vacunas que tendrían las embarazadas y los niños hasta 2 meses después de nacidos, pero ese esquema de vacunación de los recién nacidos hasta alrededor de los 5 años. Hablemos un poquito de este primer esquema de vacunación y tan importante para toda la comunidad mundial, no solamente Andes, Antioquia, Colombia, todos los necesitamos. 154 millones de vidas salvadas alrededor del mundo en los últimos 50 años. Y de esas, más de 100 millones de vidas salvadas en niños menores de 1 año. ¿Cómo se logró eso? Con la vacunación. Entonces, desde que el niño nace, antes de salir de los hospitales, los vacunan y les dicen, van a venir en estas fechas, en esta otra. La idea es estar siempre en comunicación con los servicios de vacunación, porque ellos en el carnet siempre nos van a decir cuándo regresemos y no dejar el esquema incompleto. Y pasemos entonces al otro lado de la vida, los mayores de 60 años. ¿Qué podemos hablar de ellos? Y también es importante vacunarlos. Importantísimo, vacunación es vacunación para la familia. Hoy tenemos un pico de enfermedades respiratorias que en Medellín nos está costando una alerta hospitalaria de cerca de ocupaciones del 185% o más en urgencias. ¿Cómo prevenimos mucho esto? Vacunación contra COVID. No se ha ido COVID, solo que dejamos de hablar de COVID, pero tenemos la vacunación contra COVID y la vacunación de la influenza. ¿Será que nos da algún efecto secundario? Es posible, pero nos está previniendo la forma grave de la enfermedad y es tener que ir nosotros o un familiar a una unidad de cuidados intensivos o un desenlace fatal como la muerte. Entonces sí hay vacunación para los adultos mayores, COVID e influenza. Bueno, María, antes de finalizar nuestro espacio institucional Firmes por Andes en AUPAN Televisión, mencionaste el COVID. Muchos lo están diciendo, es que el COVID ya se acabó, ¿para qué me voy a vacunar contra el COVID? Y todo lo que se dio cuando recién llegó la vacuna del COVID, que muchos decían, yo no me pongo eso porque tiene esto, tiene lo otro, están diciendo por redes sociales esto. ¿Qué podemos, para finalizar este programa, mencionar frente a esta vacunación? Es segura.
Antes de que fuera la pandemia ya la habían investigado hace muchos años con el SARS-CoV-2, que es el virus que produjo el COVID-19. Es decirle a la gente, COVID no se ha ido, solo que los noticieros dejaron de hablar de las tasas de mortalidad, pero en la última semana epidemiológica, lo pueden buscar en Google, todo el mundo tiene acceso a Google, busquen boletín epidemiológico de la semana 24 en Colombia, muchos casos de COVID a nivel mundial, alerta sobre COVID, entonces no se ha ido, solo que dejamos de hablar de él, por eso la vacuna se quedó entre nosotros. Entonces, vacuna de COVID, vacuna de influenza, súper bueno para estar todos prevenidos en este tiempo. María, muchísimas gracias por estar en el municipio de Andes y en nuestro programa. Y para la despedida me gustaría preguntarte también a manera de invitación a los andinos que nos están viendo. ¿Hay que esperar las jornadas nacionales de vacunación o todos los días podemos vacunar? Todos los días son días de vacunación. Y otra cosa, Gabriel, vacunaciones sin barreras. A la población migrante que nos está mirando en este programa es vacunación sin barreras, sin necesidad de presentar documentación, un carnet, simplemente permitiendo la identificación. Pero vacunaciones sin barreras y vacunaciones absolutamente todos los días. Muchas gracias, María, por estar. A usted, Gabriel, muchas gracias y a todos gracias. A ustedes, andinos, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio institucional Firmes por Andes. Nos veremos en una próxima oportunidad.